Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor y músico austriaco, considerado uno de los genios más prodigios de la historia de la música. Durante su corta vida creó más de 600 obras, incluyendo sinfonías, óperas, conciertos y música de cámara, influyendo profundamente en la música occidental. Si quieres conocer 10 curiosidades de su vida, quédate que comenzamos a dibujar. Mozart, nacido en Salzburg en el 1756, es uno de los ejemplos más extraordinarios de prodigio musical en la historia. Desde su más tierna infancia, Mozart demostró un talento sin precedentes para la música. A la sorprendente edad de 5 años ya componía piezas musicales y mostraba una habilidad excepcional en el teclado y el violín. Este precoz genio no tardó en ser reconocido por su padre, Leopold Mozart, un respetado compositor y maestro de música que decidió llevar a su hijo en giras por toda Europa para presentar su prodigiosa habilidad. Las actuaciones de Mozart ante la realeza y la aristocracia europea no solo eran pruebas de su virtuosismo como intérprete, sino también de su capacidad para improvisar y componer en el momento. A los 7 años ya era capaz de tocar el clavicordio con una maestría que dejaba atónitos a los oyentes y de improvisar fugas y otros complejos estilos musicales que desafiaban su juventud. Estas giras no solo contribuyeron a la fama temprana de Mozart, sino que también le permitieron estar expuesto a una amplia variedad de influencias musicales, lo que enriqueció su desarrollo como compositor. Su capacidad para absorber y adaptar diferentes estilos musicales de países como Alemania, Italia, Francia e Inglaterra se reflejaría más adelante en la diversidad y riqueza de su obra. La visita de Mozart al Vaticano en el 1770, siendo apenas un adolescente de 14 años, marcó uno de los episodios más fascinantes y legendarios de su vida. Durante la Semana Santa, Mozart tuvo la oportunidad de escuchar el Miserere Mei Deus, de Gregorio Allegri, una obra maestra de la música sacra del siglo XVII, interpretada exclusivamente en la Capilla Sixtina. Este complejo y emotivo motete era tan celosamente guardado por el Vaticano que se prohibía su copia o interpretación fuera de esos muros, bajo amenaza de excomunión. Lo extraordinario sucedió cuando Mozart, tras escuchar una única vez esta pieza, fue capaz de transcribirla casi a la perfección de memoria. Regresando a su casa, plasmó en papel la compleja polifonía del Miserere, una tarea que requeriría no solo un oído musical excepcionalmente agudo, sino también una memoria prodigiosa y un profundo entendimiento de la composición coral. Posteriormente, en una segunda visita, corrigió algunos errores menores, completando una transcripción asombrosamente precisa. Este acto demostró la genialidad musical de Mozart y su asombrosa capacidad auditiva y de memoria, y ayudó a contribuir a la difusión de una obra que había sido restringida a unos pocos oídos privilegiados. El catálogo Kegel, compilado por Ludwig von Kegel en 1862, es un monumental esfuerzo que organiza cronológicamente la vasta y diversa producción musical de Mozart. Kegel, un botánico, mineralogista y admirador de la música del compositor, se embarcó en la titánica tarea de catalogar todas las obras del compositor, desde las más conocidas hasta las más oscuras y menos documentadas. El resultado fue el catálogo Kegel, o por sus siglas KOKV. Este catálogo no solo listaba las obras en orden cronológico, sino que también proporcionaba detalles sobre la instrumentación, las fechas de composición y las primeras ejecuciones, cuando la información estaba disponible. La organización del catálogo permitió por primera vez tener una visión integral y estructurada de la producción de Mozart, revelando la evolución de su estilo musical a lo largo de su vida. Las obras de Mozart son referidas habitualmente por su número de Kegel, un sistema que se ha convertido en esencial para músicos, académicos y aficionados. Por ejemplo, la última sinfonía de Mozart, la sinfonía número 41 en do mayor, es conocida como K551. El catálogo Kegel ha sido revisado y actualizado varias veces desde su primera publicación, reflejando nuevos descubrimientos y cambios en la cronología de las composiciones de Mozart, pero su esencia como una herramienta indispensable para el mundo de la música clásica permanece intacta. Las contribuciones de Mozart al género operístico constituyen uno de los pilares más innovadores y perdurables de su legado musical. Su enfoque revolucionario de la época se manifiesta en cómo integró magistralmente la música con la trama dramática, creando personajes complejos y situaciones emocionalmente resonantes que siguen cautivando al público hasta hoy. Las óperas de Mozart, particularmente Las bodas de Fígaro y Don Giovanni y La flauta mágica, destacan por su profunda exploración de la psique humana, el ingenio en el uso de la música para desarrollar la narrativa y la habilidad para equilibrar el drama y la comedia.
Las bodas de Fígaro despliegan una crítica social envuelta en enredos amorosos y equívocos, donde Mozart emplea su música para enfatizar las tensiones y resoluciones entre los personajes. En Don Giovanni combina elementos cómicos, trágicos y sobrenaturales para retratar la caída de su protagonista, utilizando la música para profundizar en sus complejidades morales. La flauta mágica, por su parte, es una obra maestra de la fantasía que aborda temas de amor, virtud y conocimiento, con una partitura que refleja tanto la solemnidad de los ideales ilustrados como la ligereza del entretenimiento popular. Mozart transformó la ópera de un mero entretenimiento en una forma de arte que desafía el intelecto y conmueve el alma, combinando magistralmente el texto y la música para crear una experiencia inmersiva y multifacética. La diversidad estilística en la obra de Mozart es un reflejo de su extraordinaria capacidad para absorber y sintetizar las influencias musicales de toda Europa. Mozart no solo dominó los estilos predominantes de su época, sino que también los elevó a nuevas alturas de expresión y complejidad. A través de su música podemos viajar desde la elegancia y claridad del clasicismo hasta las emociones más profundas y complejas asociadas con el romanticismo temprano. Una de las grandes habilidades de Mozart fue su capacidad para comunicar una amplia gama de emociones humanas. En sus composiciones logró equilibrar la perfección formal con una profundidad emocional que pocos compositores han igualado. Esta combinación de técnica impecable y expresividad intensa es particularmente evidente en sus óperas, donde Mozart exploró la psicología de sus personajes con una sutileza y profundidad sin precedentes. Sus obras instrumentales, por otro lado, destacan por su riqueza melódica, armonías innovadoras y una estructura formal que sirve tanto al desarrollo temático como a la expresión emocional. El lenguaje musical de Mozart, con su fluidez en la transición entre momentos de alegría desenfrenada, ternura y melancolía profunda, sigue siendo universalmente apreciado. Su habilidad para capturar la complejidad de la experiencia humana a través de un espectro tan amplio de géneros y formas ha asegurado que su música continúe resonando con audiencias de todas las edades y diversos orígenes culturales. La muerte prematura a la edad de 35 años es uno de los grandes misterios de la historia de la música. Falleció el 5 de diciembre de 1791 en Viena, y las circunstancias que rodearon su muerte han sido objeto de especulación y debate durante siglos. En su lecho de muerte, Mozart estaba trabajando en su Requiem, una obra que adquiere un aspecto casi mitológico debido a las leyendas que sugieren que el compositor presintió su propio final al componerla. Las teorías sobre la causa de su muerte son variadas, incluyendo envenenamiento, enfermedades agudas y complicaciones crónicas de enfermedades preexistentes. La hipótesis del envenenamiento, popularizada en parte por la rivalidad musical representada en la película Amadeus, ha sido ampliamente desacreditada. Los estudios más recientes sugieren que Mozart pudo haber muerto de complicaciones relacionadas con la fiebre reumática, una condición que había afectado su salud a lo largo de su vida. Independientemente de la causa exacta, la temprana desaparición de Mozart dejó un vacío inmenso en el mundo de la música. Su muerte marcó el fin de una era de la música clásica y el comienzo de un periodo de transición hacia el romanticismo. La pérdida de su genio creativo en la flor de la vida ha sido lamentada por músicos, académicos y aficionados a la música durante más de 2 siglos. A pesar de ser uno de los compositores más aclamados de su tiempo, Mozart experimentó constantes dificultades financieras a lo largo de su vida adulta. Estas dificultades fueron el resultado de una combinación de altos gastos personales, la naturaleza precaria de los mecenazgos musicales de la época y decisiones económicas desafortunadas. A diferencia de otros compositores contemporáneos que encontraron estabilidad financiera a través de posiciones cortesanas fijas o el apoyo constante de mecenas adinerados, Mozart optó por una carrera más independiente, lo que le brindaba mayor libertad artística pero también una mayor inestabilidad económica. Mozart vivía en una época en la que los ingresos de un músico dependían en gran medida de la venta de partituras, conciertos públicos, lecciones privadas y comisiones ocasionales, todos los cuales podían influir dramáticamente de un año a otro. Aunque disfrutó de periodos de éxito financiero, sus tendencias a gastar en exceso y su deseo de mantener un estilo de vida acorde con su estatus social a menudo lo llevaban a endeudarse. La situación financiera de Mozart se vio aún más complicada por su tendencia a mudarse a viviendas más lujosas y su gusto por los finos trajes y los juegos de azar. A su muerte dejó a su familia en una situación económica precaria.
lo que llevó a su viuda, Constanze Mozart, a organizar conciertos conmemorativos y a publicar sus obras para saldar deudas y asegurar el bienestar económico de la familia. Mozart, en sus apenas 35 años de vida, compuso más de 600 obras, abarcando prácticamente todos los géneros musicales de su época. Esta prolífica producción incluye algunas de las piezas más emblemáticas y técnicamente desafiantes en el repertorio de la música clásica. Su obra comprende sinfonías, conciertos para diversos instrumentos, música de cámara, óperas y composiciones sacras, evidenciando una versatilidad y genialidad sin par. Lo notable de la producción musical de Mozart no es solo la cantidad, sino también la calidad y la innovación que cada pieza representa. Sus sinfonías, por ejemplo, destacan por su rica textura y complejidad emocional, elevando este género a nuevas alturas. Las óperas de Mozart revolucionaron el teatro musical con su profunda caracterización psicológica y su ingeniosa combinación de música y drama. En la música de cámara, sus cuartetos de cuerdas y sus sonatas para piano son modelos de equilibrio, claridad y expresión. Más allá de su habilidad técnica, Mozart tenía una capacidad única para capturar la gama compleja de emociones humanas, desde la alegría exuberante hasta la más profunda tristeza. Su música, por ende, sigue resonando con audiencias modernas, ofreciendo una ventana hacia la belleza y la complejidad de la experiencia humana. La muerte de Mozart fue seguida por un entierro que a ojos de la posteridad parece sorprendentemente modesto para un compositor de su estatura. Contrario a la creencia popular de que fue enterrado en una fosa común debido a su pobreza, el entierro de Mozart refleja más bien las normas funerarias vienesas de la época para la clase media. En aquel tiempo, la reforma funeraria impulsada por el emperador José II buscaba simplificar los entierros, promoviendo prácticas más austeras y económicas. Estas medidas incluían la prohibición de entierros fastuosos y el fomento de uso de fosas comunes para la mayoría de ciudadanos, incluyendo los artistas y músicos como Mozart. Mozart fue enterrado en una tumba comunitaria en el cementerio de St. Marx en Viena, sin la presencia de una gran multitud ni monumentos ostentosos. No fue hasta años después que se intentó sin éxito identificar su lugar de descanso exacto. La modestia de su entierro ha alimentado mitos sobre su muerte en la miseria, aunque en realidad reflejaba las costumbres de su tiempo y lugar. El legado de Mozart ha perdurado mucho más allá de su muerte prematura, ejerciendo una influencia incalculable en la música clásica y en la cultura global. Su obra, como hemos dicho, abarca más de 600 composiciones y sigue siendo una parte esencial del repertorio de conciertos y óperas en todo el mundo. Mozart fue un pionero cuya música trascendió los límites de los géneros existentes en su tiempo, enriqueciendo la sinfonía, el concierto, la música de cámara y la ópera con nuevas profundidades emocionales, técnicas innovadoras y una belleza melódica inigualable. Los compositores que siguieron en los siglos XIX y XX, desde Beethoven hasta contemporáneos modernos, han encontrado inspiración en la claridad estructural, el equilibrio y la expresión emotiva de su música. La capacidad de Mozart para comunicar la complejidad de la experiencia humana a través de su música lo ha mantenido relevante en una variedad de contextos culturales y temporales. Además, el estudio académico de su vida y obra han proporcionado valiosas perspectivas sobre la práctica de la música desde el siglo XVIII, influenciando tanto a músicos como a teóricos de la música. La fascinación por su genio y personalidad también han permeado la cultura popular, siendo objeto de películas, obras de teatro y literatura, lo que ha ayudado a introducir a Mozart a audiencias que van más allá de los círculos de la música clásica. Y hasta aquí 10 curiosidades de Mozart. Coméntanos qué personaje te gustaría ver. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir descubriendo a los músicos más influyentes de nuestra historia juntos, ya que de historias va la cosa.